Bueno, lo bueno y breve, doblemente bueno. Recuerden, para todas las preguntas que quieren hacer respecto a los paneles con el escaneo, las llevan adelante. Llegó el turno de una experiencia internacional, pero más cercana, definitivamente. Un socio estratégico como Brasil. Vamos a invitar, por consecuencia, a Alceu Moreira, diputado y miembro del Frente Parlamentario. Adelante, Alceu. A propósito de la experiencia en Brasil del éxito que llevó a multiplicar la producción en los últimos años. Todo suyo, señor. Bienvenido. Gracias, Paulinho. Boa tarde a todos. Sei que neste momento, tanto eu quanto Pedro Lupion. Buenas tardes a todos. Sé que en este momento tanto yo como Pedro Lupion, como nosso presidente do IPA, que já está muito mais acostumado a estar conosco aqui, y nuestro presidente del IPA, que ya está mucho más acostumbrado a estar con nosotros, queríamos agradecer muito a forma carinhosa com que o povo argentino nos recebe. nos gustaría agradecer la forma cariñosa como el pueblo argentino nos recibe. Está aqui também conosco o nosso representante do IPA, meu querido amigo Camargo, que nos dá a presença, o prazer da sua presença. También está con nosotros nuestro querido amigo del IPA, nuestro amigo Camargo, que nos da el placer de su presencia. Queríamos agradecer a acolhida do José Martins, nosso presidente da Bolsa de Cereais. Nos gustaría agradecer a José Martins, el presidente de la Bolsa de Cereales, como o nosso querido German, que é fundador do Barbechando. y nuestro querido Diama, que es el fundador de Germán. Barbechana. Barbechando. É isto? Germán, perdón. É? Germán. Germán? German. Perfeito. Pô, até isso que era espanhol lá, não pode? Pessoal, o fato de estar aqui não significa que tenhamos absolutamente nada e nem temos a pretensão de ensinar nada a ninguém. Bueno, el hecho de que estemos acá no significa que tengamos la pretensión de enseñar nada a nadie. No Brasil, há mais ou menos 33 anos atrás, Hace más o menos 33 años en Brasil, nós fundamos a Frente Parlamentar da Agropecuária. nosotros fundamos el Frente Parlamentario del Agro, de la Agropecuaria. Tínhamos naquele cenário, embora o agro fosse de grande importância para a população brasileira, Aunque el agro era de gran importancia para la población brasileña, teníamos en aquel escenario uma comunicação de natureza urbana que criminalizava o agro. una comunicación de naturaleza urbana que criminalizaba al agro. Um grupo de parlamentares se organizou para ter uma linguagem reativa, como se fosse vítima da injustiça, Un grupo de parlamentarios se organizó con un lenguaje reactivo, como si ellos fueran víctimas de injusticia, e descobriu, em torno de 10, 12 anos depois, y alrededor de 10, 12 años después descubrieron que, embora tivesse absoluta razão sobre os argumentos formulados para sua defesa, que si bien tenían absoluta razón sobre los argumentos para su defensa, não lograva êxito na comunicação urbana. no lograban éxito en la comunicación a la ciudad, en la comunicación urbana. Chegamos, então, à seguinte conclusão.
Bueno, entonces nosotros llegamos a la siguiente conclusión. Estamos nos comunicando a partir do ponto inicial equivocado. Nosotros nos estamos comunicando a partir de un punto inicial equivocado. Ao invés de ser da lavoura em direção à mesa, En vez de ser, digamos, de la siembra hacia la mesa, começamos a comunicar a partir da mesa para a lavoura. empezamos a hacer al revés, a comunicarnos a partir de la mesa o desde la mesa hacia la siembra, el campo. Por uma questão muito simples, poucos plantam, mas todos comem. Por una cuestión muy sencilla, pocos plantan, pero muchos comen. Esta comunicação foi como uma ciência desenvolvida ao longo do tempo Esta comunicación fue una ciencia desarrollada a lo largo del tiempo e começou a lograr êxito. y se empezó a lograr éxito. Hoje, depois de 2 décadas, Hoy, 2 décadas después, começamos a ganhar a opinião pública urbana. empezamos a ganar a la opinión pública urbana. No Brasil, foi programado nas últimas 4 décadas En las últimas 4 décadas se programó en Brasil, para ser um país industrial de chão de fábrica. se programó Brasil para ser un país industrial de piso de fábrica. 4 décadas depois, o que tem de novo, de tecnologia, pesquisa e inovação, 4 décadas después, lo que hay de nuevo en términos de investigación, tecnología e innovación veio da lavoura. vino del campo. Muda, então, o vértice. Hoje, por exemplo, há pouco tempo foi publicado como é o nosso PIB. Se cambia entonces el punto de vista. Hace poco se comunicó cómo se compone nuestro PBI. E deixa claro que somos razão do PIB positivo para em torno de 26%, Y queda claro que nosotros somos la razón del PBI positivo que está alrededor del 26%. e chegamos a 51% quando se coloca a indústria que vem antes da lavoura e depois da lavoura. Y sube a 51 cuando se considera la industria que Vem antes da lavoura, viene antes del campo, de la siembra, a agro, y, industria. y después. e depois da lavoura. 2 máximas. 2 máximas. Quem quiser ter um país com sucesso na agro, El que quiere tener un país con éxito en el agro terá que cumprir muitas coisas, mas Tendrá- a primeira delas, tendrá que cumplir con muchas cosas, pero la primera de ellas, plantar, cultivar, colher e inaugurar corretamente plantar, cultivar, cosechar e inaugurar correctamente políticos comprometidos com agro e íntegros. políticos íntegros y comprometidos con el agro. A lavoura não termina na comercialização do produto. La siembra no termina en la comercialización del producto. Muito do sucesso que tivemos no Brasil dos últimos 20 anos Mucho del éxito que tuvimos en Brasil en los últimos 20 años foi por apoio do governo ou apesar dele. se debió al apoyo del gobierno o fue a pesar del gobierno. A classe política foi se colocando no Congresso no Brasil a tal ponto La clase política se fue armando en el Congreso de Brasil de tal manera que a Frente Parlamentar da Agropecuária que el Frente Parlamentario del Agro, de la Agropecuaria, que se for contar o número de eleitores não dá
15% do volume de eleitor que elege o Congresso, Si vamos a contar el número de electores, no llegamos al 15% del número de electores que elige el Congreso brasileño. tem 320 parlamentares, entre 513 deputados federais e 81 senadores. Tenemos 320 entre 580 diputados. Hã? 347. 347, 347. 347 O Pedro todo dia cresce esse número. y el total de diputados son 513. Sabe por quê? Porque nós começamos a conversar com eles a partir da mesa. Eles são urbanos, mas comem. Nosotros empezamos a charlar con ellos a partir de la mesa. Ellos son urbanos, sin embargo, comen. A outra máxima é que precisa ter algumas técnicas. La otra máxima es que es necesario poseer algunas técnicas. E a primeira delas é não começar nenhum diálogo, por mais adverso que seja o argumento da outra parte. Y la primera es no empezar ningún diálogo, por más contrario, adverso que sea el argumento de la otra parte, que não seja pela convergência. que no sea por la convergencia. Começo pelo que concordo. Empiezo por lo que concuerdo. A regra é essa. Só vou discutir a discordância depois. Esta es la regla. Las cosas en que se discuerda se charla después. Trocamos o contra por convergência. Intercambiamos el contra por la convergencia. E facilitamos completamente o diálogo, que era ácido, que se transformou suave. Y facilitamos el diálogo, que era un diálogo ácido y se convirtió en un diálogo suave. Como nos compomos nos congressos parlamentares? ¿Cómo nos componemos en los congresos parlamentarios? Viemos da lavoura, Vinimos de la siembra, do consultório médico, del consultorio médico, dentário. dental. Somos veterinários, Somos veterinarios, somos agrônomos, agrónomos, publicitário, publicitarios, operário. operarios. Somos de todos os cantos. Somos de todos los campos. Quando chegamos no parlamento, Cuando llegamos al Parlamento, é atribuído a nós se atribuye a nosotros o dever de fazer leis que regulam a sociedade el deber de hacer leyes que regulan a la sociedad com grande perfeição. con gran perfección. Não somos capazes de fazê-lo. Nosotros no somos capaces de hacerlo. Por isso, a nossa Constituição abriu a possibilidade de termos frentes parlamentares temáticas. Por esto, nuestra Constitución nos abrió a la posibilidad de tener frentes parlamentarios temáticos. E nesse tema pegamos a agropecuária Entonces, tomamos la agropecuaria e cada parlamentar que ouve nas suas comunidades, nos diversos lugares onde vive, uma demanda do agro, y los parlamentares que escuchan o oyen alguna demanda en relación al agro, chega no parlamento e quer transformar em lei. llegan al Parlamento y quieren convertir esto en una ley. O que tivemos nos últimos 60 anos? ¿Qué fue lo que tuvimos en los últimos 60 años? Toneladas e toneladas e toneladas de papéis sem fundamento algum. Toneladas de papeles sin ningún fundamento. Quando o assunto do agro chega no Congresso hoje, de qualquer lugar que venha, Cuando el tema del agro llega hoy al Congreso, no importa de dónde venga, a frente parlamentar busca esse tema, el frente parlamentario busca el tema, submete ao Nilson Leitão no IPA, Instituto Pensar Agro, lo somete a Nilson Leitão en el IPA, Instituto Pensar Agro. esse instituto que é composto por 57 instituições,
es un instituto que está compuesto de 57 instituciones e que nem sempre pensam igual sobre o mesmo tema, que no siempre piensan igual sobre el mismo tema. processam o filtro para saber se o que está proposto é importante, é meio importante ou desnecessário. Procesan, digamos, el tema, el filtro, para ver si es importante, medio importante o no es importante. Feito isso, passam para a frente parlamentar da agropecuária, que é os parlamentares. Una vez que se hace eso, pasan al frente parlamentario de la agropecuaria, que son los parlamentares. Nós então damos texto legislativo Entonces damos el texto legislativo e priorizamos no parlamento. y lo priorizamos en el Parlamento. Antes, tínhamos aproximadamente 200, 300 temas do agro em debate no Congresso. Antes teníamos aproximadamente entre 200 y 300 temas del agro en el Congreso. Hoje continuamos com os 200, mas só 5 ou 6 são prioridades. Hoy seguimos teniendo 200, pero solamente 5 o 6 son prioritarios. Temos responsabilidade com o tempo e o resultado. Tenemos una responsabilidad con tiempo y resultado. Dito isso, a estrutura Instituto Pensar Agro e Frente Parlamentar da Agropecuária Bueno, el Instituto Pensar Agro y el Frente Parlamentario de la Agropecuaria é um instrumento que construímos ao longo do tempo, foi se polindo de acordo com a necessidade. es un instrumento que fuimos construyendo a lo largo del tiempo y que se fue mejorando a lo largo del tiempo. Qual é a grande diferença de outra instituição pública? ¿Cuál es la gran diferencia si comparamos con alguna otra gran institución pública? Que por ser privado, nós buscamos os assessores, os técnicos qualificados em qualquer lugar do país e do mundo para nos dar o número e o texto mais fidedigno possível sobre o tema. Por ser privados, nosotros buscamos profesionales, digamos, con experiencia, los mejores en Brasil y en el mundo para que nos den, digamos, opiniones fehacientes en relación al tema. Não achamos nada sobre o agro. Decidimos o que temos certeza. Nosotros no creemos nada sobre el agro, nosotros decidimos sobre lo que estamos seguros. Com isso, pessoal, chegamos ao ponto em que estamos. Con esto llegamos al punto en que estamos. Pensam que nós estamos absolutamente satisfeitos? Não. ¿Ustedes creen que estamos absolutamente satisfechos? No, no lo estamos. Teremos, e eu quero concluir com isto, Tenemos, y voy a concluir con esto, a COP30 em 2025, no Pará, em Belém, na Amazônia. la COP30 en el 2025 en Pará, en el estado de Belén, es un estado amazónico. Não ficaremos no Brasil esperando que alguém venha de qualquer lugar do mundo para dizer o que quer da Amazônia para o mundo. Nosotros no nos quedaremos esperando en Brasil que venga gente de cualquier lugar del mundo para decir qué es lo que quieren de la Amazonia. Buscaremos textos e números capazes de comunicar ao mundo o que a Amazônia quer dele. Nosotros buscaremos en textos qué es lo que la Amazonia quiere del mundo. Que a Amazônia quer do mundo e não o que o mundo quer da Amazônia. ¿Qué es lo que Amazonia quiere del mundo y no al contrario? Com isso, pessoal, nós temos uma construção a ser feita, que não poderá ser feita por voluntarismo. Não é uma discussão contra ninguém. Tenemos una construcción a hacer que no es una construcción a hacer por voluntarismo. Porém, compromisso. Sin embargo, tenemos un compromiso. Não há como produzir alimentos em qualquer lugar do mundo. No hay como producir alimentos en cualquier lugar del mundo sin levar em consideração
a sustentabilidade. sin tener en cuenta la sostenibilidad. A questão é definir o peso La cuestión es definir el que peso tem o social, o econômico e o ambiental nesta balança. tenemos que poner lo social, lo económico y lo ambiental en la balanza. Quero me despedir de vocês dizendo o seguinte. Me voy a despedir de ustedes diciendo O seguinte. lo siguiente. O meu país tem 66 milhões de brasileiros Mi país tiene 66 millones de brasileños que são semi-remunerados ou não remunerados que son semi-remunerados o no remunerados directamente por falta de qualificação profissional. por falta de cualificación profesional. As mãos não são capazes de construir o que a cabeça não conhece. Las manos no pueden construir lo que la cabeza no conoce. O primeiro cliente que o Brasil precisa ter são seus filhos. El primer cliente que Brasil necesita tener son sus hijos, Mas não por piedade, pero no por piedad, por dignidade de ser capaz de produzir e consumir sem o apoio de ninguém. por dignidad de ser capaz de construir sin el apoyo de nadie. Fico muito grato por ter me dado esse tempo, com absoluto silêncio e generosidade para me ouvir. Como disse, Les agradezco muchísimo por que me hayan escuchado, dado este tiempo, con silencio, y me escucharon en silencio. não tive a pretensão de ensinar nada a ninguém, senão que oferecer a experiência do Brasil, para que naquilo que vocês acharem apropriado, No tuve utilizem. la intención de enseñar nada a nadie, sino ofrecer la experiencia de Brasil Muy bien. a todos vocês. a todos ustedes. Por último, este é um tema que a recém está começando, Este es un tema que solamente está empezando, que vai começar entre a Argentina e o Brasil, que va a empezar entre Argentina y Brasil, mas tem que sair das raias do texto do Mercosul, que começou há 32 anos atrás, e que não expressa os nossos interesses, pero tiene que salir de los textos del Mercosur que empezó hace 33 años, pero que no expresa nuestros intereses, e nos constituir como um bloco, y tenemos que constituirnos como un bloque a partir da inspiração da Argentina e do Brasil, a partir de la inspiración de Argentina y de Brasil, e ir anexando países da América do Sul e do Caribe, de acordo com os critérios de interesses que nós queremos expor, para nos constituir como bloco econômico para o mundo. anexando países de Sudamérica y Caribe en pos de nuestros intereses. O que falta para você, talvez seja eu que tenha. Forte abraço. Lo que te falta, quizás lo tenga yo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Alceu. Muchas gracias. Menos mal que no vino preparado para decir nada, ¿no? ¿Se imaginan si tenía algo preparado? Bueno, vamos a invitar a Pedro Lupión. Primero vamos a invitar, perdón, Pedro, a Nilson Leitao. Nilson es titular del Instituto Pensar Agropecuaria, exdiputado y titular del Frente Parlamentario Agropecuario en Brasil. Boa tarde. Buenas tardes. Boa tarde. Prazer enorme estar aqui. Es un gran placer estar aquí. Falar logo após do meu líder e querida amiga Alceu Moreira é sempre um desafio. Hablar después del líder y de mi gran querido amigo Moreira siempre es un desafío para mí. Quero cumprimentar aqui o German, Quiero saludar toda a aquí sua equipe, aqui a Ângeles, a Germán, a su equipo, a Ángeles, a José, presidente da Bolsa de Cereais, a José, el presidente de la Bolsa de ao Cereales, nosso ministro de Córdoba, a nuestro ministro de Córdoba, Fernando Camargo, do ICA, e meu presidente da Frente Parlamentar, Pedro Lupion. Fernando Camargo de IPA y el señor Lupión del Frente Parlamentario. Eu vou começar aqui falando sobre a estrutura do Instituto Pensar Agro, Voy a iniciar hablando de la estructura del Instituto Pensar Agro. mas antes de uma sensação.
Pero antes les voy a dar cuál es mi sensación. de ouvir e assistir o hino nacional da Argentina Luego de haber visto y escuchado el himno nacional argentino, sem a sensação de torcer contra. sin la sensación de estar hinchando en contra. Cada vez que eu ouço o hino da Argentina, eu imagino o Brasil disputando o jogo com a Argentina. Cada vez que imagino el himno nacional argentino es en una situación de hinchar en contra de ustedes. E o tema de hoje de vocês tem tudo a ver com isso. Y el tema de hoy con ustedes tiene que ver con eso. Não somos contra, somos a favor. No estamos en contra, Somos estamos a juntos. favor, somos mutuos. Eu tive a oportunidade de também ser parlamentar, También tuve la oportunidad de ser parlamentario, também de ser presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária también de ser presidente del Frente Parlamentario Agropecuario e hoje presidi o Instituto Pensar Agro, y hoy de presidir el Instituto Pensar Agro, que chegaremos a 57 entidades, que alcanzaremos las 57 entidades, mas hoje somos 54. pero hoy somos 54. E a ideia dessa estrutura, para resumir um pouco o que o nosso deputado Alceu disse, é simples. Para resumir un poco, la idea de esta estructura, como el señor Leitão dijo, es sencilla. O produtor brasileiro El productor brasileño e o político brasileiro, y el político brasileño, seja em nível municipal, estadual ou nacional, sea a nivel municipal, provincial o nacional, estavam de costas está, para o outro. está de espaldas, uno contra el otro. O produtor não suportava o político El productor no soportaba al político e o político não suportava o produtor y el político no soportaba al productor. e não o acolhia. Y no había una acogida. Achava que ele não representava a quantidade de votos Sentía que él no representaba la cantidad de votos para eleger um deputado ou um senador ou um vereador, para elegir un diputado, un senador o un concejal. com essa distância toda, o agro não era pauta do Congresso Nacional. Y en medio de esa distancia, el agro no era parte de la agenda del Congreso, E nem mesmo da imprensa nacional, y mucho menos de la prensa nacional, a não ser pelas más notícias. a no ser que hubiera malas noticias. E essa distância se encurtou a partir do momento em que essas associações se uniram Y esa distancia se acortó a partir del momento en que estas asociaciones se reunieron para trabalhar temas do agro para os parlamentares. para trabajar temas del agro y darle eso a los parlamentarios. Porque os temas dos parlamentares eram de educação, de saúde, de segurança, temas urbanos. Porque los temas de los parlamentarios eran cuestiones urbanas, seguridad, educación, salud. Gracias. Com isso, esse instituto que nasce em 2011, eu já peço que coloque aqui na tela os dados, vou passar rapidamente a estrutura. Entonces, este instituto que fue creado en 2011, y les pido que por favor coloquen en pantalla los datos, que los voy a pasar bien rapidito para contarles la nace- estructura. Pode fazer, por favor, né? ¿Pueden pasar por favor los datos? Acá. Bom, se por favor colocasse em português a outra tela. ¿Pueden colocarla en portugués, por favor? Eu não tenho a capacidade de falar essa língua maravilhosa de vocês. No tengo la capacidad de hablar esa lengua maravillosa que tienen. Mas ele nasce exatamente para ter uma voz para o setor. Essa é a ideia do Instituto Pensar Agro. La idea del Instituto Pensar Agro es nacer para darle una voz al sector, No espaço de interlocução entre as entidades e a cadeia produtiva rural e a classe política. un espacio de interlocución entre la cadena rural y el espacio político. Foi fundado em 2011, com o propósito de debater e defender os interesses da agricultura e prestar assessoria à Frente Parlamentar da Agropecuária.
nace con el propósito de debatir y defender los intereses de la agricultura y de prestar asesoramiento al Frente Parlamentario Agropecuario. É uma organização sem fins lucrativos, Es una organización sin fines de lucro, composta hoje por 54 entidades de todos os setores. E lá, todas as entidades têm o mesmo tratamento. A Associação dos Pequenos Produtores Médios de batata, de alho, tem o mesmo tratamento do produtor de soja, de algodão. está integrada por 54 entidades de la cadena productiva y todos tienen el mismo tratamiento, sean pequeños, medios o grandes, los de batata, los de ajo, los de soja, es todo igual, mismo tratamiento. Tudo é decidido pela Assembleia do Instituto, que Y são todo se 54 decide por la entidades. asamblea del instituto, que son 54 entidades. O Conselho de Administração são 5 entidades, El Consejo de Administración son 5 entidades, hoje presidida pela Confederação Nacional da Agricultura, a qual eu represento. hoy presidida por la Confederación Nacional de Agricultura, a la cual represento. É também fiscalizado por um Conselho Fiscal de mais 6 entidades, También está controlado por un Consejo Fiscal integrado de más entidades. temos o Conselho Jurídico, Comunicação, Tenemos un Consejo Jurídico, otro de Comunicación. e esse tema comunicação eu quero abrir um parênteses. Y con respecto a la comunicación les voy a abrir un paréntesis. Dizem que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Dicen que la comunicación no es como uno habla, sino lo que el otro entiende. E o produtor passou a entender que produção não é o que ele planta, é o que o outro compra. Y el productor llegó a entender que la producción no es lo que él planta, sino lo que el otro compra. E a comunicação do agro se tornou algo imprescindível. Y la comunicación del agro se convirtió en algo imprescindible. Hoje tem, dentro da frente parlamentar, mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Dentro del Frente Parlamentario, hoy tenemos más de 10 millones de seguidores en redes sociales. E um alerta às entidades que está se compondo aqui, Germana, que o IPA não tem rede social. Y es una alerta a las entidades que nos conforman, porque el IPA no tiene redes sociales. As entidades não é para aparecer. No es que es para que aparezcan las entidades. A beleza dessa estrutura é dar aos parlamentares todo o protagonismo. La belleza de esta estructura es poder darle a los parlamentarios toda esa estructura. Eles é que serão a nossa voz. Ellos serán nuestra voz. Nós temos um diretor-geral, Tenemos un director general, uma área administrativa, un área administrativa, técnica otra técnica e estratégica. y otra estratégica. Estratégica é uma equipe que trabalha dentro da Câmara Federal, com os deputados nacionais, como o caso daqui, lá deputado federal, La estratégica trabaja dentro de la Cámara con los parlamentarios a nivel federal y nacional, e outra equipe estratégica dentro do Senado Federal, y otro equipo estratégico dentro del Senado Federal, onde assessora todos os parlamentares com todos os temas tecnicamente. donde se asesora a todos los parlamentarios a nivel técnico en todos los temas. Funcionam 16 comissões temáticas, Y hay 16 comisiones temáticas que é composta por um parlamentar, que están integradas por un parlamentario, uma entidade, una entidad, técnicos técnicos e consultores. y consultores, Com alimentação e saúde é um dos temas, como alimentación y salud, que es uno de los temas, ambiental, ambiental, defesa agropecuária, defensa agropecuaria, endividamento rural, endeudamiento rural, bioenergia, bioenergía, comunicação, comunicación, direito de propriedade, derecho a la propiedad, infra e logística, infralogística, agricultura familiar, agricultura familiar, conselho jurídico, consejo jurídico, endividamento rural, endeudamiento rural, orçamento, presupuesto, política agrícola, política agrícola, relações internacionais, relaciones internacionales, tecnologia no campo, tecnología en el campo, trabalhista trabajo e temas tributários. y asuntos fiscales. Tudo o que acontece no Congresso Nacional nós debatemos tecnicamente de que forma o produtor e o setor da agroindústria leva a demanda para dentro do Instituto, isso é debatido lá dentro, depois que tiver encaminhado, se tiver uma sinergia, Quem debate o produtor?
Vem do produtor rural a demanda. Se quiser, eu vou falar mais Pode devagar. repetir de novo? Assim eu tomo nota. O produtor ou a agroindústria leva o encaminhamento. Entonces, ¿cómo surgen estos debates? El productor, los empresarios llevan a la industria el pedido o la demanda, la exigencia, Da sua realidade. le muestra cuál es su realidad. Isso é debatido tecnicamente com consultores Se arma un debate técnico con los consultores e depois de decidido um projeto é entregue ao parlamentar, à y frente después parlamentar da se agropecuária. decide el proyecto y se lo extiende al frente parlamentario. Se tiver conflito, por exemplo, entre o produtor e a agroindústria num tema tributário, Si surge un conflicto, por ejemplo, en tema fiscal entre el productor y el sector agropecuario, quem vai decidir será o Congresso. el que A decide es diferença, el Congreso. a diferença é que nós reduzimos o conflito entre o setor, La diferencia es que nosotros reducimos el conflicto en el sector, com debate transparente e democrático entre as duas partes. con un debate transparente y democrático entre ambas partes. As entidades do IPA já citado, aqui alguns números que eu vou falar rapidamente. Nos últimos anos o Brasil passou de importador para exportador. Acá están las entidades del IPA, unos números bien rapidito. En los últimos años Brasil pasó de ser importador a exportador. Todos vocês conhecem os números da Ustedes ya soja, do conocen los milho, números. Soja, maíz, cacau, do suco de laranja, assim por diante. cacao, jugo de naranja, etc. O PIB do Brasil representa para o agro representa 24% do PIB brasileiro. El agro representa el 24,8% del PBI de Brasil. Vamos, para não cansá-los com esses números que eu prometi, que eu não ia ficar falando de dados, deixar para o Pedro Lupion falar um pouco mais disso. Para no cansarlos, porque prometí que no iba a hablar tanto de números, se lo voy a dejar a Pedro Lupión, así que voy a ir terminando con las As cifras. grandes vitórias do setor está justamente na garantia da segurança jurídica na área rural brasileira. Las grandes victorias del sector tienen que ver con la seguridad jurídica en Brasil. Reforma tributária, um tema que está sendo debatido agora. La reforma tributaria, que es tema de discusión en este preciso momento. Um novo marco temporal do pesticida. El nuevo marco temporal de los pesticidas. Licenciamento ambiental modernizado. Licencia ambiental modernizada. Infraestrutura logística. Infraestructura y logística. Eu quis citar algumas coisas para acender nas entidades que estão aqui, e o deputado Pedro Lupion vai falar mais para os parlamentares também. Y me gustaría citar algunas cuestiones para las entidades que están acá y los señores parlamentarios. Da importância dessas duas classes estarem unidas. Sobre la importancia de que estas dos clases se encuentren unidas. O Instituto Pensar Agro, ele já com seus 12 anos de vida, conseguiu crescer na sua estrutura de entidades. El Instituto Pensar Agro, con sus 12 años de vida, logró crecer en su estructura de entidades. Com isso, a Frente Parlamentar da Agropecuária se tornou a maior frente do Congresso Nacional. Con eso, el Frente Parlamentario Agropecuario se convirtió en el mayor frente parlamentario. Hoje, praticamente, como disse o senhor, mais de 340 deputados, nós temos mais de 40 senadores. Não consegue se fazer nada dentro do Congresso Nacional, vou falar com um pouco mais de facilidade do que o Pedro falar por ele mesmo, de que o Congresso Nacional hoje não toma decisão em nenhum tema sem consultar a Frente Parlamentar da Agropecuária. Como ya dijo el orador anterior, son más de 340 diputados y 40 senadores y ninguno de ellos puede tomar decisión alguna sin antes pasar por el Frente Parlamentario Agropecuario. E encerro aqui Y voy a finalizar aquí dizendo o porquê que chegou desse tamanho. para decirles cómo fue o por qué llegamos a este tamaño. Primeiro, pela humildade do setor, Primero, por la humildad del sector, em compreender para que é comprender preciso estar com a política. que es necesario estar con la política. Segundo, porque o Instituto Pensar Agro e a Frente Parlamentar não é um partido político. Segundo, porque el Instituto Pensar Agro y el Frente Parlamentario no es un partido político. O partido é o agro. El partido es el agro. A defesa é para o produtor rural. La defensa es para el productor rural.
E o objetivo é o desenvolvimento, emprego, renda. Y el objetivo es el desarrollo, el empleo, el ingreso. Não é um confronto para qualquer governo. No es una confrontación hacia el gobierno. O agro tem que estar preparado para conviver com qualquer ideologia. El agro tiene que estar preparado para convivir con cualquier ideología. E hoje existe esse poder todo Y hoy existe todo este poder porque nós não fazemos política partidária. porque nosotros no hacemos política partidaria. Individualmente, cada um busca seu partido, A nivel individual o personal, cada uno busca su partido. mas nós não podemos ser partidário por uma razão muito simples. Pero nosotros no podemos ser partidarios por un motivo muy simple. Vocês produzem alimento. Ustedes producen alimento. E o alimento é uma conjunção, é uma harmonia. Ele E é ele- capaz de promover uma guerra na ausência dele e é capaz de paralisar uma guerra quando ele chega na mesa e na casa de cada brasileiro ou Y de cada argentino. el alimento es conjunción y es armonía y es capaz de generar una guerra cuando falta o de paralizarla cuando falta el alimento en la mesa de cada uno. Por fim, a ideia é plantar essa semente aqui da Frente Parlamentar da Agropecuária Brasileira com o Instituto Pensar Agro Brasileiro para que a Argentina tenha seu instituto através já dessa organização fantástica que você já tem das todas as entidades e a partir daí, em conjunto, como se estivesse no mesmo barco, cada um com um remo na mão. Pode ser que no intervalo um gosta de carne, Entonces, la idea es sembrar acá esta semillita para que, así como nosotros tenemos el Instituto de Pensar Agro y el Frente Parlamentario Agropecuario, ustedes en Argentina, además de tener esta maravillosa institución, puedan, tal vez, así como están los que les gusta la carne, eu quis falar desse barco. estemos De todos ese juntos barco- en el barco, disculpe, que estemos todos en el barco y que cada uno agarre su remo e independientemente de los que les gusta la carne y el que no, Navegando no mesmo rumo. que No puedan intervalo, navegar en el mismo camino. um vai gostar de vegetal, outro vai gostar de carne, mas na hora de remar, todos remando para o futuro, para o desenvolvimento e para que de fato o setor esteja bem. O político e quem produz. Muito obrigado. Está el que le gusta la carne, el que le gusta el vegetal. Pero todo remando siempre hacia el futuro. Gracias. Muito obrigado. Un gran aplauso. Muchas gracias. Ahora, Vamos a como aplaudir señorita. también a quien ha traducido de manera extraordinaria. Ha hecho un remo, porque cada 2 por 3 aparecía Alceu diciendo, no te olvides de la traductora, pobre. Bueno, es una extraordinaria experiencia la que están narrando y la que están contando. Vamos a cerrar con el chiquito de los brasileños. El chiquito. Pedro Lupión. A propósito de la experiencia de Brasil y lo que tan apasionadamente cuentan en el puente que han llegado. Fui, un día fui, sí. Pero las rodillas no permiten más. Sí, jugador de básquet o jugador de voleibol. No, de básquet. Sí, Básquet, muy sí. bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me voy a intentar con mi portuñol, pero acúdame, ¿ah? Si hago algo malo, me dices, ¿vale? Ya. Bueno, soy Pedro Lupión. Primero me gustaría de agradecer a la invitación para estar aquí en Argentina, en Buenos Aires, con ustedes, al presidente de la Bolsa de Cereales, a Germán. ¿Dónde está Germán? Germán, no Germán, que sea Germán. Bueno, para nosotros Germán, ahí está. Y a ti y todos los otros de la directoría de Barbechano, y me gustaría de cumprimentar mis amigos brasileños también, Nilson Leitão, nuestro presidente de IPA, y Alceu Moreira, que han visto que habla muy bien, conoce a todo, y les dijo todo lo que iba a decir, o sea, ya está muy bien. Es mi profesor también, fue mi presidente, justo cuando llegué al Congreso estaba como presidente del Frente Parlamentario, o sea, he aprendido mucho con él. Y también a Fernando, que es nuestro de ICA, no de IPA, de ICA,
de los embajadores aquí de Latinoamérica, y también al ministro de Córdoba, que no lo veo más, pero está por ahí. Está aquí. Ahí está, listo. Y a cada uno de ustedes. Vea, como ha dicho Alceo, no estamos aquí para enseñar a nadie. O sea, tenemos una buena experiencia de cosas que han caminado bien en Brasil por la fuerza política de nuestra bancada, de nuestros parlamentarios, sean diputados o senadores, pero las cosas que hicimos juntos con mucho apoyo y soporte de los productores de Brasil, de los ganaderos, de los productores de soja, de los industriales y toda la gente que se juntó en ese instituto y pudieran hacer como que una fuerza política que, como ha dicho Nilson, hoy no hay nada que se pase en el Congreso sin el apoyo o la participación de nuestro frente parlamentario. Somos en 347. Hoy por la mañana, una asesora nuestra me dijo que han asignado o afiliado otros 5 diputados, o sea, vamos para 352. Y eso nos pone como que un 60% del Congreso todo, o sea, la reforma de tributo, la reforma tributaria que está ahí en Brasil para crearmos nuestro IVA, depende de nuestra aprobación. Pero lo que presentaron para nosotros hasta hoy pone como que muchos impuestos para los productores y así no va a pasar. O sea, estamos buscando las soluciones para que nuestros productores no sean perjudicados o que tengan que pagar más. Bueno, le doy la presentación. ¿Dónde está la presentación? ¿Está ahí? ¿Mi presentación? ¿Ya? Ahí. Bueno. Ahí está. Bueno, aquí les presento los éxitos de la Frente Parlamentaria de Agropecuaria de Brasil. Como saben, somos en 513 diputados, 81 senadores y tenemos más de 30 partidos que son representados en el Congreso. O sea, muchas veces, o casi todas las veces, nos toca hacer una negociación con los líderes, el liderazgo de cada partido, para que vayamos después detrás de los diputados y de los senadores para votar con nosotros. Pero cuando los partidos no quieren, nos toca también pasar por encima de ellos y buscar los diputados y senadores con la responsabilidad de representar un sector que representa y que significa 1/3 de nuestro PIB, de nuestra economía, 30% de los empleos y 52% de las exportaciones. O sea, no hay ninguna provincia o ninguna ciudad en Brasil que no tenga alguna relación o dependencia de la producción rural. O sea, eso pudimos poner en la cabeza de los parlamentarios para que podamos tener todas esas victorias que les voy a enseñar ahora. Frente Parlamentario de la Agropecuaria, parlamentarios que trabajan por el desarrollo de políticas públicas del sector agropecuario nacional, y el IPA, que está aquí, que trabaja al lado del Frente Parlamentario y que nos ayuda con las cuestiones técnicas, la discusión con juristas, con técnicos, con instituciones y la representación de más de 54 entidades o sectores de toda la cadena productiva de Brasil. O sea, en la misma sala ponemos la gente de la industria de máquinas y también el productor de batatas o de ajo, o el chiquito y el grande y todos juntos para buscar un acuerdo, un consenso. Muchas veces no hay, y cuando no hay consenso siempre pesa más el productor y no la industria, pero casi siempre buscamos el consenso. Hay también los representantes de productores, que está la AproSoja, que representa a los productores de soja, de maíz. Hay también las cooperativas, que significan mucho, principal en sur en Brasil. En Paraná, mi estado, 60% de la producción viene de cooperativas. O sea, nos toca también buscar soluciones legales y tributarias para las cooperativas. Entonces están siempre juntos, trabajando juntos por todo eso. Aquí está el Senado y la Cámara. Estaba un poco desactualizados los números. Estaba con 300 diputados y 48 senadores. Son 48 senadores, 300
305 ahora, ¿no? 305 diputados, creo. Y tenemos esos números todos bien representados. Y ahí, la historia de la fundación del Frente Parlamentario, que empezó con un nombre de Bancada Ruralista, y después la prensa puso ese nombre como mal, o sea, empezamos a cambiar el nombre para Frente Parlamentario Agropecuario, porque principal a la prensa y la opinión pública, Bancada Ruralista significaba o sonaba como que mal, como que eres latifundiario, los gigantes, los grandes, que dañan al medio ambiente y todo eso. Entonces hoy decimos más Frente Parlamentario, pero somos la Bancada Ruralista, ¿no? Y que en 1988, cuando de la nueva Constitución de Brasil, había un texto que ponía todas las tierras como públicas, y les tocó a un grupo de productores a buscar participar políticamente con un movimiento, una entidad que fue creada, que se llamaba Unión Democrática Ruralista, para buscar que las tierras fueran privadas y el derecho de propiedad. Y así empezó la responsabilidad de se organizar como un grupo en el Parlamento también. En 1990 hubo las elecciones parlamentarias y ahí los presidentes de la Unión Democrática Ruralista fueron candidatos a diputados federales y empezamos con cinco diputados en el Congreso Nacional en Brasilia, uno de ellos mi padre, Abelardo, y empezamos ahí a tener una representación de productores, efectivamente, productores rurales en la política, cosa que no había. Y ahí están algunas de las principales victorias que tuvimos nosotros. El Código Florestal brasileño, que es la ley ambiental de productores, la ley ambiental que todos nosotros buscamos y somos obligados a respetar, que es, a mi vista y de la gente en Brasil, la más restrictiva y fuerte del mundo, y que pone regiones como la región amazónica, 80% de preservación y 20% de producción. Y en otros estados 50-50, 30-70, o sea, la posibilidad de uso de tierras para producción, y asimismo, con todas las restricciones, pudimos en 30 años cuadriplicar, o sea, multiplicar por 4 nuestra producción agropecuaria, respetando las leyes ambientales. Nos tardó 20 años de negociaciones en el Congreso para que en 2012 pudiéramos aprobar la ley ambiental o el Código Florestal. El licenciamiento ambiental, que ya lo aprobamos en la Cámara de Diputados, ahora está en el Senado. El marco temporal, ese fue hace unos días atrás. El marco temporal dice que todas las demarcaciones de tierras indígenas, o sea, de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, solo podrían ser demarcados hasta el marco temporal de la Constitución de 1988, o sea, el 5 de octubre de 88. Y el Supremo Tribunal Federal, o sea, la Corte Federal, la Corte Suprema de Justicia, empezó un juzgado de una acción del Estado de Santa Catarina que no reconoce el marco temporal de la Constitución de 88. Es decir, que si no tenemos ese marco temporal de demarcaciones, hasta hoy cualquiera se puede autodeclarar indígena. Y hay muchos en mi estado, por ejemplo, en sur de Brasil, que son argentinos, paraguayos, gente que está ahí en la frontera, que se dice indígena en Brasil para tener el derecho de demarcar una área, de demarcar una tierra. Y significaría casi que 22% de nuestra área productiva para demarcaciones indígenas, o sea, sería el fin de la producción agrícola en Brasil. Y entonces tuvimos que correr y buscar tuvimos que buscar una solución legal, legislativa, y en pocos días pudimos juntar un grupo de parlamentarios para poner en la ley un proyecto de ley 490 para poner todas esas especificaciones de demarcaciones de tierras. Y pusimos, pasmen ustedes, pusimos
311 votos a nuestro favor en esta votación como que 2 semanas atrás. Ahora está también en el Senado para ser votado, mientras la Corte Superior está jugando eso todo. Fiagro, que es una nueva manera de financiación de la producción, que son inversiones de crédito rural del sector privado. Modernización de la legislación de pesticidas. Ustedes, argentinos, tienen acceso a pesticidas mucho más nuevos o modernos que nosotros, casi que 10 años antes. Porque la legislación que tenemos nosotros de licencia de estos productos es tan absurda, que tarda casi 20 años para aprobar un producto. O sea, cuando tenemos la aprobación, ustedes ya no lo usan más, o Estados Unidos ya no usa más, y nosotros estamos todavía con ellos para ser aprobado. Estamos buscando eso para modernizar la ley y el sector de licenciamientos de este producto, de aprobación de estos productos, y ahora está en el Senado también para votar. Infraestructura y logística para puertos, aeropuertos, ferrocarriles, trenes, carreteras, conectividad rural, internet, y ya es realidad en el campo en Brasil, 5G para maquinarios y la producción agrícola, regularización de tierras, pagamento por servicios ambientales, o sea, todos nosotros que ya tenemos, como dicen, plantio directo, como dicen, siembra directa. Ya tenemos siembra directa hace muchos años y tenemos buenas prácticas, preservación ambiental, preservación de aguas y todo eso, y tenemos que recibir por eso, ¿no? O sea, el pagamento por esos servicios de preservación ambiental. Y también los acuerdos internacionales de Nagoya, de Nairobi, y eso de Mercosur y Unión Europea, con los embargos todos de Green Deal y todas las reglas que viene la Unión Europea a decir que tenemos que mantener nosotros, pero ellos no hicieron todos esos años. O sea, nosotros cabe preservar para ellos, pagar para ellos, producir para ellos y le darles la comida, y a ellos no cuesta nada para pagar para nosotros. O sea, como dice arriba en el almuerzo, son políticas verdes con números rojos para nosotros, ¿no? Entonces nos toca hacer como que una contraparte con eso de Unión Europea principal. Y aquí está Brasil, uno de los mayores players del mundo en el suministro alimentario. Superávit comercial de agricultura brasileña, 2.3 billones o 1.000 millones de dólares. Creo que el chico que hizo la presentación no sabía mucho de castellano, pero ahí está, casi que. 2.3 mil millones de dólares, acuerdo de la Secretaría de Comercio Exterior, una cosecha 22-23 de 312 millones de toneladas, hace 30 años eran 30 millones, o sea, crecimos mucho. El valor bruto de producción, 1.3 trillones, ahí ya no sé, trillones sería billones, bueno, 1.3 billones. Y el PIB, Producto Interno Bruto, de 21% el primer trimestre de 23. Agro y la sociedad, una única cadena, generación de empleos y rentabilidad de 18.9 mil millones de personas participantes del agro, desde 2015, el mayor número que tenemos. É que bilhões em espanhol é trilhões em português. É isso. E bilhões é 1.000 milhões. É isso. Pauta agropecuária impacta diretamente no preço de alimento a seu consumidor. Parlamento, uma ferramenta poderosa de articulação e planeamento de política de desenvolvimento do setor agropecuário. E Produto Interno Bruto, 24.8% del total em 2022. Gracias. E uma cosita más. A igual que IPA, nuestro Frente Parlamentario se ha organizado en directorías y gente, vicepresidencias. Por ejemplo, Alceu fue nuestro presidente y hoy es nuestro coordinador de política agrícola, o sea, las tasas de interés y todo eso y tal.
Nilson fue presidente y la otra gente que, senadores y diputados que participan, los que están más involucrados en la toma de decisiones, están en la diretoría. O sea, la toma de decisiones, obvio que no ponemos 347 en una sala para tomar decisiones. Ponemos como que 20 que están en la diretoría, que son esos que están ahí en la pantalla. Que está yo como presidente, pon abajo por favor. Y hay vicepresidente de sur, sudeste, norte, nordeste y centroeste, son 5. Y ahí el vicepresidente de Senado, senadores aquí en amarillo. Sube. No, voy. Más, baja por ahí. El vicepresidente de Cámara, que es el diputado Arnaldo Jardim. Segundo vicepresidente de Cámara, Evair de Mello, abajo. Ahí. Las coordinaciones institucional, política en Senado, que está la exministra de Agricultura, Teresa Cristina, por eso tenemos tanta gente en el Senado. Jurídicos, secretarios, infraestructura, trabalhista, relaciones internacionales, agricultura familiar. Abajo, por favor. Medio ambiente, derecho de propiedad. Aquí está el seu, política agrícola. Defensa animal, que es como que defensa agropecuaria, las cuestiones sanitarias, orçamento, que es presupuesto, seguridad en el campo, las cuestiones de invasiones, de robo, esas cosas todas, abastecimiento, que es la compra de comida, endeudamiento, o sea, las deudas de los productores, innovación, abajo por favor, alimentación y salud, comunicación, tributaria, que trata ahora de la reforma tributaria, y defensa vegetal, que sería sanitaria, como las enfermedades, las plantas y todo eso. Y abajo los vogales, que son también directores. Es eso. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Pedro. Bueno, como habrán visto, Australia desde la década del 80, donde empiezan las reformas, con reformas importantes, termina siendo un actor muy importante con los acuerdos incluso de libre comercio con 16 mercados. Brasil le costó lo que el propio Pedro y también Nilson decían, le costó también mucho tiempo y empezaron en 1990 a crear esto que ustedes acaban de ver 30 años después. Claro, el resultado es haber multiplicado por 10 la producción agropecuaria, por 10. Significaría que la Argentina hoy produciría 500 millones de toneladas, ¿no? Producía 50 hace 30 años. Imagínense lo lejos que estamos, en menos de un tercio de aquello. Cuán importante hubiera sido haber tenido una proyección relativamente similar, con todos esos planteos, con todos esos esquemas. En 1977... En 1977 una tonelada por hectárea de rinde. 2022, 4 toneladas por hectárea. 4 toneladas por hectárea. 200 millones de hectáreas sin utilizar. Esto me está traduciendo. Es decir, que ganamos 120 millones de toneladas. 120 millones de toneladas ganadas, Millones de hectáreas a más. solo con 30 millones de hectáreas adicionales. ¿Qué quiere decir? Que lo saben ustedes mejor que nadie. En 1 hectárea, 1 tonelada. 1 hectárea, 4 toneladas. 30 millones de hectáreas adicionales produjeron la revolución que ustedes ven, con 200 millones de hectáreas sin producir efectivamente en Brasil. Bueno, dicho esto, todos los procesos que llevan su tiempo, que llevan décadas, es casi un Itamaraty lo que tienen, ¿no? Armado, es decir, una especie de cancillería en Brasil. Está muy bien, donde independientemente del signo político, el interés de la defensa de Brasil está por encima de los miramientos partidarios, con límites estrictos para que la política desarme. Y en todo caso han logrado construir los consensos que muy valiosos han presentado acá.